República Argentina. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Caníbales, aquí por la pantalla de C5N. Doctor Ubeira, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿cómo fue? Me voy a permitir una frivolidad, ¿cómo la pasamos? ¿Cómo estuvo ese partido? Yo perdí 1 kilo por lo menos. Sí, ¿Está mal? fue un parto realmente. Sí, la verdad que sí. Usted, doctor, es de los que cuando, por ejemplo, tiene que patear un penal, no sé si Messi, porque la verdad que Messi puede llegar a ser, pero Lautaro, ¿usted lo ve o es como yo, de los que va al jardín y espera el grito? Justo Lautaro, ¿no? O sea, No, por eso digo, no por eso. tengo mis oraciones, pero bueno, bien. Yo creo que lo que tiene de maravilla este equipo, independientemente de los resultados que después se puedan llegar a dar, es que está entre los 4 mejores equipos de fútbol del mundo, Sí. que ya eso es un montón. Hay que saludar a todos los afrodescendientes, porque Francia es afrodescendiente, Marruecos es un equipo africano. Nunca, digamos, de franceses Sí. original en el equipo de Francia no hay nadie. Bueno, pero... Del otro lado... Pero son franceses, ¿o Sí, no? son franceses, Bueno. pero quiero decir, no son originarios del territorio, con lo cual... Doctor, quiero decirle que nosotros tampoco lo somos de Argentina, ¿no? No, pero quiero decir que claramente los negros, como yo vengo diciendo toda la vida, es una raza superior. No, pero esto me suena familiar a algo. Diría algo parecido Sí. a lo que dijo. No, estoy contento con el desempeño de todos y que, digamos, equipos que en uno nunca hubiera dado, Sí. como Marruecos y hasta mismo Croacia, uno no pensaba que podía llegar a avanzar tanto. Esto demuestra claramente que las hegemonías mundiales acaban de... Terminaron, ¿no? Se terminaron. Y una cosa muy importante, en vez de para mí verdaderamente significativa, es que este equipo ha tenido que luchar contra toda la prensa en contra, Sí. aún con los resultados y las victorias obtenidas. O sea que Clarín se permita titular que la selección argentina no jugó prácticamente contra nadie, porque no jugó contra ningún campeón del mundo después de todo lo que pasó. La verdad demuestra claramente el nivel de bajeza de esta gente, ¿no? Doctora Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bueno, sí, padeciéndolo como todo el mundo. Todos lo padecimos, bien. Pero con mucha felicidad porque creo que uno de los primeros programas de Caníbales, Sí. no sé si habíamos ganado la Copa América, y también se puso un poco de manifiesto lo antipopular que tienen estos medios concentrados de comunicación, que me parece que viene de la mano con la pérdida de hegemonía tanto en Europa, que no por nada también hay una xenofobia o son el estandarte de la xenofobia en ese sentido, Sí. y cómo hablaron también los medios europeos respecto a una especie de ética y moral ausente en la República Argentina, de la cual tenemos los grupos locales que siempre la alimentan. Y me parece que lo que no toleran es la alegría popular o que exista un lugar de felicidad, un lugar donde el pueblo incluso puede unirse por ese sentimiento que es identitario del fútbol. Sí. Y tienen que salir a decir, por ejemplo, que Messi es vulgar, porque tuvo un exabrupto más que que justificado, digámoslo. Creo que lo que no toleran es lo popular, y nuestros medios de comunicación, lejos de por lo menos tomar ese nacionalismo, digámoslo, Sí. lo que hace es consolidar esa mirada eurocéntrica. Úrsula Vargas, buenas noches. Hola, ¿Cómo Julián, estás? ¿cómo estás? También padeciendo. Yo soy de las que sale también. No puedo bancarme el penal. No, O sea, vos no. salís como yo, Sí, que sí, salgo o al me- jardín o y me quiero... tapo así. Y digo, espero escuchar el gol del resto de la Claro. familia, digamos. Mis Intento hijas todas no. gritando. Digo, papá, vení a verlo. Pero lo veo en la repetición. Yo vi muchos goles en repetición. la digamos. repetición, no puedo, no aguanto. No, un poco de lo que decía Natalia. A mí me parece que detestan todo lo que tiene que ver con la alegría del pueblo, ¿no? Todos sabemos que ganar o no el Mundial no nos va a cambiar la economía, Sí. no nos va a poner un plato de comida en la mesa, tiene que ver con otra cosa. Pero quería rescatar un poco lo que sucede con estos jugadores de la escaloneta con Messi a la cabeza. Y es un poco lo que padecemos todos los que pertenecemos al campo nacional y popular, ¿no? Que nos bardean, nos insultan, que Cuca, que esto, Sí. que... Quiero ver, perdóname que te interrumpa, pero señor director, ahí te estaba mostrando, porque me estaba mostrando a mí. No, muéstreme a mí. Salvo que yo sea ventrílocuo, que puede ser que tenga, pero digo, Señor director, por favor, a Úrsula. Me puse sí. collarcito, Bien, todo. bien, muy bien, ahora sí, perdóname que te interrumpí, pero te tenían que mostrar. No, sí, si no, ¿para qué vengo? Bien, Si bueno. no es para mostrarme. No, por estamos eso, bien. gracias, No, por compañero. No, lo que decía es que le sucede un poco lo mismo que nos pasa a todos los que somos o estamos en el campo nacional y popular.
popular con esto, ¿no? Del insulto constante, del maltrato, de todas las situaciones que se generan y cuando uno responde, porque ya Sí. tiene... ¡Ay, qué agresivo!, ¿no? Entonces, un poco que le pasa esto también La doble vara, decís a este vos. equipo donde, no, mirá qué vulgar, y cuando vimos durante todo el partido cómo Holanda les estaba permanentemente quemando la cabeza, y cuando hay un gesto de Messi o del resto del equipo, no, qué agresivos. Y la verdad que a mí me sorprende, ¿no? Porque son los reyes de las torturas los que hoy se preocupan por las formas, ¿no? Me parece que también eso llama la atención, esa doble moralina que tienen, y que en realidad lo único que tiene que ver es con que no se bancan lo nacional y lo popular. Después el resto son todas... Bueno, tuvimos a Ritondo haciendo un gesto en el Congreso. Ese Si eso- gesto no le molestó Si a eso nadie, no es vulgar, Ese gesto- O me sea, pregunto lo yo de qué es Messi es vulgar. peor que eso. Claro. digamos. Bueno, Pero por sí le eso digo, molestó lo del Dibu. Claro, ¿no? Que habría que claro. reproducirlo, traducirlo. Sí. en un Mide momento. muy extrañamente las cosas, pero bueno, en fin, lo bueno es que somos, como decíamos, estamos entre los 4 mejores del mundo y bueno, el martes ojalá que podamos seguir avanzando. Liliana Hendler, buenas noches. Me acuerdo siempre de Liliana porque, claro, el Dibu Martínez habla de su psicoanalista todo el tiempo. Digamos, van a patear un penal y habla de su psicoanalista que lo estuvo hablando en el diván. Digamos. Yo por ahora, no, el resultado, no sé si le dio resultado por ahora. Imagino la Seguramente sí. Vos decís que sí, vamos todavía. Seguramente sí. Analista de Dibu, por favor, Muy atiendan el interesante, teléfono. ¿no? Pero además Sí, muy sí, claro. interesante esta emocionalidad que aparece dentro Sí. del equipo y las subjetividades puestas ahí. Me parece que es muy interesante Sí. como cambio, ¿no? Como cambio de esto que se da por llamar las nuevas masculinidades, pero preferimos llamarlas otras masculinidades son posibles. Claro. A mí me parece que yo no me gusta el final por penales. Bien. La pasé horrible, quería que termine. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Hay No, alguien no, que no, disfrute no. con la No, incertidumbre? ¿Se no. acuerdan la época macrista que había que Un horror, disfrutarlo? Estaba sentada ahí con mi propia cábala y lo sufrí mucho y me alegré mucho y grité todos los goles. Quiero decirle a algunos medios que el triunfo no fue agónico. No fue agónico, bien. No fue agónico. La pelearon, la dibujaron. Fueron un equipo, que eso es algo que a la derecha le molesta horriblemente, que se lleven bien, que funcionen como equipo, que haya que se puedan reponer cuando hay algo que no funciona bien, un penal fallado, por ejemplo, rápidamente hay ahí un Totalmente. posicionamiento donde se vuelven a poner Sí. de pie. Esto al día No le gusta, siguiente decís en vos. los medios es como un horror. Fernando Niembro, mientras en las redes todo el mundo decía que el arbitraje fue un horror, adivinen qué. Fernando Niembro, compañero Peretti o no, Fernando Niembro dijo que el arbitraje había sido extraordinario y que Messi estaba inventando algo que vaya uno a saber qué cosa era. Y hoy Beatriz Arlo, Sí. quiero decirles que hoy, domingo, en Perfil, Beatriz Arlo no la mencionó a Cristina, lo cual es realmente Vaya para bien. anotar en la agenda Muy bien. rayita para hoy. Pero señaló que somos un desastre, que la Argentina es un desastre y que, ganamos por penales, que es lo mismo que decir, fue azaroso. Fue azaroso, claro, A exactamente. la Bueno, derecha le molesta nuestra Sí. alegría, Antes le que- molesta que seamos un equipo, le molesta que funcionamos bien, pero sobre todo le molesta que nos pongamos de pie después de una situación difícil. interesante la lectura, sí. Antes que pases de a Allá tengo los amigos, No. la verdad es que la palabra vulgar es una palabra latina que significa pueblo. Ah, mira, O sea, cuando uno vulgo, dice- claro, vulgo. Claro, el vulgo es el pueblo. Divulgar es justamente hacer que de alguna manera alguno conozca. Entonces, Sí. la verdad que digan que el gesto de Messi fue vulgar, fue un gesto característico del pueblo. Y en segundo lugar, el de, ¿qué le dijo? Bobo, esa es Sí, una cosa bobo, de la ese antología, bobo. lo cual me Anda, parece- anda, vos. Sí, sí, sí. y lo Anda que para allá. pareció, pero- Anda para allá. Anda para allá, porque no habla ni español, habla rosarino. O sea, y no lo perdió a través Y vos de viste que eso es todo- un fenómeno que se da con Messi. Hace es 20 otro años problema, que están sí, que problema vive... para la derecha. Y la Messi otra es un cosa que fenómeno me inverso, pareció- ¿viste? Hace 20 años que vive en Barcelona, no perdió No, su... no hay forma, no habla Y hay español, gente que se va a habla España una rosarino. semana y vuelve con acento. Y lo otro que me pareció muy emocionante es ver una escuadra francesa formada en la gran mayoría por africanos cantando la marsellesa, que me parece que es uno de los himnos de liberación más grandes que Sí, debe haber. hermosísimo aparte. Aparte de ser hermosísimo, hay que saber el contenido de la letra. Y el contenido de la letra es absolutamente revolucionario. Hasta el día de hoy la marsellesa sigue siendo
yo diría, más en el día de hoy, más revolucionaria que nunca. Y ver a esos muchachos cantar la marsellesa, la verdad me pareció sumamente emocionante. Amado Vudú, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, cambiamos el eje de los temas. No, vamos a hablar de todo, pero de esto... Festejemos un ratito la Festejemos, alegría, claro. El seleccionado me parece que está demostrando que es un conjunto de personas que saben lo que hacen, que se prepararon para hacer lo que hacen y que además son capaces de sobre la marcha ir tomando decisiones para enfrentar las dificultades que se les van presentando. O sea, más no se le puede pedir a un equipo. Me parece extraordinario desde ese punto de vista. Ahora, el tema que ustedes estaban tocando, que me parece que es muy interesante, creo que no solo tiene que ver con eso de la alegría, que la derecha nos quiere tristes, nos quiere soyugados. Creo que también hay un trabajo muy fuerte por destruir los líderes populares, las banderas que puede traer Argentina. Podemos poner a Diego y a Eve como dos personalidades que en cualquier país del mundo serían indiscutidas, y acá no. Siempre hay que encontrar por qué está mal, ¿no? Y se le piden cosas que no se le pide a ninguna otra persona. Sobre todo se las piden los que son capaces de ir a arreglar sentencias a una estancia del sur, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces después le piden a los emblemas nacionales que sean otra cosa. Y creo que justamente estos emblemas, como hoy es Messi, porque Messi en qué se ha ido transformando, de un gran jugador de fútbol en un líder de un grupo. Sí. Y un líder de esos líderes que cuando se pone brava, se ponen bravos, ¿no? Eso que todos le pedimos a las y los Sí, líderes. sí, claro, por supuesto. Y a mí me encanta el Messi que vimos en este partido contra Holanda, ¿no? Porque se puso todo al hombro, toda la situación al hombro, como sus compañeros. Pero él le agregó la cuota del líder, que además tiene que tener la demostración al resto de que se puede. La demostración al resto de que no hay que bajar los brazos, que no hay que achicarse cuando te bardean o te verduguean, que eso se devuelve de mínima igual, porque si no, lo que logra este proceso civilizatorio es que las víctimas sean los culpables, es que las víctimas se callen la boca, y las víctimas pueden ser los que en un partido de fútbol están siendo maltratados, incluso desde el banco de suplentes, o una víctima también es un desempleado que no puede quejarse, o es una mujer que no tiene derecho a ir a un tribunal a pedir porque la van a sacar carpiendo por una violencia de género. Parece que eso representó Messi, esa rebeldía contra lo que no está bien fue lo que representó Messi. ¿Y cómo va a ser bueno un arbitraje que le dio 10 minutos? O sea, estaban esperando hasta que hagan el gol prácticamente, ¿no? Sí, también me pareció excesivo, pero bueno, la cuestión futbolística... Era un vale todo. Pero yo creo que justamente este Messi, este equipo, este director técnico, este equipo de dirección técnica está demostrando todo eso. Por eso llegó hasta acá. Y si llega más adelante, vamos a ser más felices, pero ya con lo que están enseñando desde el punto de vista de la rebeldía, de hacer las cosas de otra manera. El trabajo en equipo, ¿no? Lo que son las causas, después te vienen con el mejor equipo de los últimos 50 años. Yo me quedo con este. El compromiso colectivo, ¿no? Perdón, y no es un detalle menor que esta selección haya cortado con el periodismo conservador del fútbol, ¿no? Y que empezara con algunos influencers para que los relataran y cortar con toda esta porquería que a veces generan fue esos pasando en muchos periodistas, ¿no? mundiales con muchas selecciones que fueron denostadas, ¿no? Me acuerdo en el 86 se lo dedicamos a todo. Lo hemos visto en algunos medios. Ahí ustedes estaban viendo recién los titulares de los distintos medios y cómo iban a contramano. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo siento un inmenso orgullo como argentino y como leproso, ¿no? Messi, Scaloni, para nosotros es una alegría tremenda, ¿no? ¿Hay una mística que se está creando? Sí, yo creo que Newell genera una... Newell, no, la selección. Ahora va a llamar Rafa Bielsa para completar esto. Bueno, yo considero que Newell genera una escuela de técnicos muy importante, en donde está Scaloni, Bielsa, Scaloni, Heinz. Es una escuela de técnicos muy importante. Y lo que sí me parece interesante, esos titulares chorrean clasismo.
Sí, chorrean oligarquía terrateniente en la República Argentina. Tienen que dedicarse al polo, no al fútbol. En el polo son insuperables. Si nosotros no opinamos de fútbol. No, de polo. De polo, perdón. Sí. Opinamos de fútbol, que ellos opinen de polo y nosotros de fútbol. Si esa es la verdadera división que tiene la República Argentina. El fútbol ha sido obrero y chacarero y nunca fue parte de la oligarquía terrateniente que jugó otros deportes. Así que nos dejen el fútbol Pero a los nosotros, que grandes somos negocios felices. están en el fútbol, por eso están ellos ahí. Bueno, pero que nos dejen el fútbol a nosotros que somos felices y que ellos se dediquen a otra cosa. Y la pátina popular, ¿no? Que buscan. Claro. Uno ve a algunos personajes. Bueno, hablando Allá de- había una, en Qatar había una convención de Garca, estaban todos allá. Altísimo. Se juntaron todos, se juntaron todos. Ojo que te van a decir vulgar, van a decir Sí. Peretti. No, pero se pudo juntaron con su todos. genio. Había caras que... Para. ¿Vos querés decir, Pedro, que No, ayer- para, no. No. A ver, hablando de Perdón, algunos... Sí. un reconocimiento expreso a Bangladesh. Ay, por sí. supuesto. También es anticolonial. Sí, Claro. queremos Sí, ir el todos a Reconocimiento Bangladesh. a Bangladesh y a los barrios pobres, pobres entre comillas, pero los suburbios de Qatar que festejaron totalmente el triunfo de la selección argentina. Bueno, a ver, a propósito de este tema... Y qué difícil va a ser Marruecos-Argentina. Hace si nos instantes toca. nada más, el periodista Luis Majul hacía esta referencia que quiero compartir con todos ustedes. Qué lindo. Esto es sobre Cristina, Messi, Maradona y Macri. En la maradoniana reacción de Messi, luego del accidentado partido contra Países Bajos, algo parecido, fíjate vos, tirado de los pelos, a la desbordada conducta de Cristina después de la condena a la causa de vialidad. La terminaron de transformar y terminaron en un meme de ella misma. En serio, porque el condenada, todo ya está, es como un nuevo hit, ¿viste? Está el hit de Messi y está el hit de condenada, con inhabilitación perpetua, tiene destino sticker, remera estampada, taza, ringtone, el mismo destino que la frase de Leo. Bueno, un paralelismo bastante sui generis, ¿no? Hay que marcar. Es que no solo No, entendí pretenden yo. A ver. pasarte por encima, sino que no te defiendas. Claro, Ese es el punto. claro. Ahora, ¿qué se gana desde los distintos medios, de alguna manera bajándole el precio a la victoria de la Argentina y bajándole el precio también Que a... no se hable de los chats, por ejemplo, que se filtraron, Sí, ¿no? sí. De los jueces en el sur, a lo mejor Pero- se nos... pero sí. están tapando un poco con este tema, que es gravísimo, que yo creo que hoy realmente, y lo digo muy en serio, no tenemos una democracia, es una fachada de la oligarquía armada para que pensemos que estamos en una democracia, pero lo que Sí. se ha visto. Estado que paralelo y mafia. Es un estado paralelo, es una mafia, y que no genere el repudio, y que no genere realmente que todo vuele por los aires, como ha pasado con los Panama Papers en otros países, o los Wikileaks, a mí me parece de una gravedad supina, y como no quieren hablar de lo que sucedió, entonces encuentran a la selección para tirarle mierda, para hablar que son vulgares, para hablar que no vamos a llegar a nada, que somos todos horribles y negros de mierda. No, pero pero- en realidad los negros de mierda son los que se juntaron en el sur, en lo de Lewis. Andás a ver a qué. Andás a ver a qué, pero es gravísimo. Y además ahora se hacen los ofendidos porque dicen que fueron espiados. Cuando le espiaban a Cristina y se filtraba, no importaba cómo había llegado ese audio a las redacciones. Corriendo por Palermo. Claro, ahora cuando son de estos jueces, fiscales y ministros del PRO, ahí sí, no, el contenido no importa, lo más importante es la ilegalidad de cómo se obtuvo. No, Nati. yo creo que ese estado paralelo y mafioso, como bien hoy decía Rocco Carbone, que es utilizar la estructura estatal, ¿no? El doble poder, la materialidad por un lado de la estructura estatal y por el otro lado de los propósitos, justamente para expoliar los recursos naturales, necesita una construcción de subjetividad, que es una sociedad diezmada, que no se crea merecedora, colonialista, por eso digo Fracasada. que Cipaya. fracasada, en donde sienta una suerte de culpa, porque las sociedades que tienen una estima importante, que Sí. se creen merecedoras de sus derechos, conquistan batallas, interpelan. Entonces, ese estado mafioso precisa una construcción de subjetividad que sin lugar a duda viene por los lados más populares. Por eso digo, no es una cuestión tirada de los pelos, ¿no? O desarticulada. El fútbol es absolutamente popular, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la pasión, que siempre, la yo creo que es identidad, claro. muy platoniano, ¿no? Hay una escisión entre cuerpo y mente, materia y espíritu todavía. ¿Por qué digo esto? Porque parece ser que todo lo que sea pasional, todo lo que sea subjetivo, es degradado respecto de
lo objetivo. Y lo objetivo son lo que dicen ellos, ¿no? Los intereses objetivos son lo que Sí. dicen. Entonces, No, quiero agregarte algo más a eso. Hoy Fontevecchia hizo un comentario, le hace una... no te pongas mal, Lili, porque ya te veo que me decís, No, ya Fonche. me acostumbré. Claro. Es peor que los penales. Sí, no, los domingos ya es así como un ejercicio Sí. interesante de la intelectualidad. Le pregunta a nuestro presidente, porque le hace su entrevista central, es si él no cree que la decisión de Cristina fue producto de la emocionalidad y por lo tanto puede ser una decisión que ella va a revisar. En línea con lo que vos decías, Natalia, ¿de qué lado queda la emocionalidad? Del lado de las mujeres. Claro, por supuesto. Irracionales, que no saben... Histéricas. Histéricas, que por una cuestión que vaya uno a saber que Cristina... Justamente Perdón, Lili, te Cristina... tengo que apuntar esto porque tiene que ver con lo que decís vos. Y justamente la forma de construir poder mafioso, no quiero decir que con esto que no haya mujeres, digo, es absolutamente masculina. Porque yo no sé cuáles fueron los pormenores de esa reunión y qué tipo de aditamentos o adminículos humanos había, no sé cómo decirlo. Interesante. Es interesante, porque No, creo que no es tiene un que dato ver... Bueno, lo que sí sabemos es que el modo en el que los chats se dirigen a las mujeres, a todas las mujeres, es misógino, es vergonzoso y es vergonzante. Entonces me parece que ahí también hay algo más para mirar. Rita Segato, en una muy interesante entrevista que le hizo 7K, habla de la exhibición del poder, de estas cuestiones de los chats, del mate, y eso tiene que ver con la impunidad. Ella también dice, como Úrsula, se acabó el Estado de Derecho, se acabó en ese sentido porque frente a la exhibición obscena hay algo que se rompió. Hay una doble vara para juzgar, hay una doble medida para juzgar y lo que queda es una sensación de silencio. Nos quedamos en este tema, ¿les parece? Compartimos el siguiente informe y lo discutimos. Los jueces federales son Pablo Yadarola, Carlos Maix, Julián Ercolini y Pablo Caicials. El ministro D'Alessandro acuerdan mentir que ellos habían pagado por su viaje en un avión privado el 13 de octubre a Bariloche y que habían pagado por su alojamiento en Lago Escondido, la propiedad del magnate inglés Joseph Lewis. Ahí está la foto de todos en el aeropuerto, de los que fueron en el vuelo, los jueces, D'Alessandro. Fuimos víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces, sobre todo, lo necesitan para algo en el Consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lago Escondido. Ese es el legado que tengo de mi padre. Una persona con una vocación de servicio, con una honestidad. Podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lago Escondido. Son una mafia, pero una mafia tipo Al Capone. Esta gente mata, manda presa, hace cualquier cosa. Estos son tipos muy pesados. Ercolini y demás. Ercolini con esa cara de pavote que tiene, es un tipo peligrosísimo. Los jueces nos une esa vocación de buscar la verdad, de decir, sobre todo de decir la verdad. Yo no voy a hablar de lo demás. Yo fui, había gente que no conocía, fuimos a pasar 2 días, muy simple. Conocí gente, hay gente que vino con nosotros, otras que no. Esto se pagó y chau, nada más. Y esto es un tema de espionaje, etcétera, etcétera. Voy a hacer hincapié en eso. Después no voy a hablar de más para nada. De decir, sobre todo de decir la verdad. Lo único que evitaría es decir que nos llevaron en helicóptero al centro de esquí. Eso lo que podría decir que nos llevaron, no sé, camioneta o fuimos a comer un asado allá arriba, pero no en helicóptero. Sobre todo de decir la verdad. Hay un momento que hablan de operar la paz. Dice, hablemos con Paz Rodríguez Niel, que la vamos a transformar en vocera involuntaria de nuestro que nosotros planteamos. Y Ercolini cuenta que yo lo llamé para chequear qué es lo que había pasado. Entonces dice, bueno, tal vez puedo atenderla y hablar con ella. Hay cosas de estas que están en audio incluso, ¿no? Y es la voz de Ercolini. Entonces, y dice, bueno, pero tenemos que tener bien cerrada la historia. Puede ser lo de Paz, que pueda ser una vocera, pero hay que organizar bien el discurso. Es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado, etcétera, etcétera. Entonces,
un poco tendríamos que eso dejarlo bien clarito antes de largar la noticia. Entonces empiezan a hablar de cómo construir una historia que fuera verosímil para mí, para decir su versión con cosas que, de acuerdo con lo que surge de los audios, son mentiras, como por ejemplo que pagaron el viaje, que se conocían aparentemente de antes. Bueno, nada, la versión que ellos quieren instalar de este tema. Confirma nuestra colega que la tratan de usar y ellos entonces están confirmando toda la operatoria ilegal que empezaban a tramar. Están los audios. Y esos audios son las voces de... O sea, ¿cuál es el planteo? ¿Nos inventaron audios con nuestras voces diciendo cosas? Los audios son los audios. Es muy difícil de negar eso. Y ahí yo creo que, más allá del viaje en sí, que era el problema original, esto es mucho más grave. Si es cierto lo que resulta de estos chats, de toda esta maniobra hecha por altos funcionarios, altos jueces, mezclados con funcionarios de la reta, mezclados para tapar, y no solamente frente a los medios, sino también en la justicia. La base para nosotros los jueces es la ley. Efectivamente, Ercolini habla conmigo y después cuenta la conversación. Lo que buscaba Ercolini era convencerme a mí de toda su versión para que yo fuera, dice uno de ellos, vocera involuntaria de la versión de estos. Bueno, finalmente yo vocera involuntaria, agradablemente, por suerte no fui, porque yo no le publiqué toda esta versión de este tema, pero bueno, a mí hay partes que me constan. Todo eso, lo que refiere a vos, hace creíble al material, porque están diciendo, che, me llamó Paz Rodríguez Niel, me parece que podría ser una vocera involuntaria. Sí, además pasó un tiempo hasta que me contesta, ¿no? Me dice, bueno, no sé. Armemos una versión. Finalmente Ercolini contesta y da la versión que después cuenta que es la que te dio a vos. Sí, exactamente. O sea, hay alguna cosa más, pero sí, es un... si vos querés alguna cosa sobre la veracidad del tema, ahí tenés el testimonio. La base para nosotros los jueces es la ley. El juez Ercolini es el mismo que, sin tomar la indagatoria o testimonial o lo que fuese a Héctor Mañeto, cerró la causa de Papel Prensa. Una causa por delitos de lesa humanidad. Ustedes recordarán los testimonios de Papaleo, que lo obligaron, la dictadura lo obligó a firmar la entrega de la empresa. La decisión que tomó en las últimas horas el juez Julián Ercolini de rechazar el pedido que había realizado el fiscal Gómez Barbela para tomar declaración indagatoria a los directivos de Clarín y La Nación, y en el marco de la causa que investiga la transferencia irregular de Papel Prensa en plena dictadura cívico-militar. Muy bien, Pedro. Bueno, yo creo que este desmadre tiene un origen. Este desmadre judicial tiene un origen en uno de los hechos más trágicos de la democracia argentina, que es el Pacto de Olivos. Creo que hoy es oportuno rendirle un homenaje al obispo Jaime de Nevares, que se presentó a elecciones contra el Pacto de Olivos, ganó las elecciones en Neuquén con el 50% de los votos, llegó a la Convención Constituyente y renunció contra ese acuerdo del núcleo cerrado de esa Constitución que se construyó allí, que le sacó el control político a los jueces. Antes de la Constitución del 94, la Comisión de Acuerdo del Senado era la que garantizaba el nombramiento de los jueces, el juicio político, y había un control de la política sobre la justicia. La Constitución del 94 hizo barbaridades en este país. Primero le sacó ese control y lo puso en el Consejo de la Magistratura, que es un desastre. Transfirió, por ejemplo, el subsuelo a las provincias. Privatizó el Paraná, de ahí salió la hidrovía. La hidrovía salió del Pacto de Olivos. Un chatarrero que vendía material ferroviario en Chascomú salió experto en el dragado y balizamiento del río Paraná, que ahora increíblemente, se acaba de votar una ley en la Cámara de Diputados en donde le transfieren y desguazan la dirección de vía navegable de Paraná, se la transfieren a la municipalidad para hacer un centro gastronómico. Espero que Juliana Di Tulio, que es una gran senadora, a quien no conozco personalmente, pero la veo con mucha energía y mucho patriotismo, se oponga y no le dé bola a ese proyecto que viene diputado, que es un escándalo, porque debemos proteger la soberanía de nuestro río Paraná. Todo eso es consecuencia del Pacto de Olivos. Todo eso es consecuencia de que estos jueces se hayan autonomizado de la política y hagan estos desastres. Por eso que necesitamos una nueva constitución, y un debate de eso es imperioso, junto de la misma manera con que le ponemos límite a esto. Doctor. Sí, todo
Es todo tan pornográfico que cuesta mucho, digamos, hilar un argumento. Pero ahí se hizo un resumen del juez Ercolini diciendo la verdad, la ley, una cantidad de cosas. Uno claramente está delante de un grupo de hipócritas que ejercen la función de juez y que tienen bajo su, digamos, su potestad los bienes, la hacienda y fundamentalmente la libertad de las personas. Sí. Me parece que hay un argumento que ahora también se puede sumar a los argumentos cuando llegue el momento de rebatir lo que se sostenga en el fallo de vialidad. Y es que el juez que instruyó esa causa es el juez Ercolini. O sea, el que elevó la causa de vialidad a juicio fue el juez Ercolini. Por lo tanto, desde el momento de la denuncia hasta que la sentencia quede firme, todo es revisable. Entonces, digamos, todos me podrán decir, bueno, pero hubo un juicio oral y en ese juicio oral se ventilaron un montón de cosas, el derecho de defensa. Bueno, pero la causa viene instruida por un juez que, por su naturaleza y por su importancia, claramente pertenece a este grupo que nosotros acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Acaban de sacar una foto de algo que nosotros los abogados que trabajamos ahí adentro sabemos que ocurre desde hace muchísimo tiempo. Los agarraron con los pantalones bajos. Entonces, la gente me pregunta, mucha gente me pregunta y me escriben diciendo que va a pasar. Y yo creo que no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? En primer lugar, porque hay un miedo fantástico. Tanto en los medios de prensa, sacando este canal y algunos otros medios de prensa o algún periodista puntualmente, el destape, bueno, lo que ya conocemos y sabemos, pero en líneas generales hay como un manto de silencio total. En segundo lugar, tímidamente la cátedra, que yo cada tanto reclamo, ahora parece que le quieren promover un juicio al doctor Ercolini para sacarlo de la cátedra, un juicio académico. Pero en verdad, más allá de cualquier solución, el problema es que en la Argentina se perdió la vergüenza. Entonces, todo esto tiene que ver con que lo que la gente quiere hacer. Yo personalmente me parece, yo no soy un optimista del pueblo argentino, creo en líneas generales que la burguesía de la República Argentina es sumamente burguesa, le pasan este tipo de cosas y no reacciona. Tengo la peor de las ideas de lo que pasó en el golpe del 76, o sea, los militares se fueron por sus propios crímenes y por su desastre económico, pero no fue por una lucha generalizada del pueblo. O sea, en el 78 la gente gritaba los goles del Mundial y en el 82, cuando fue el tema de Malvinas, la gente iba al cine y los pibes estaban en las islas. Y después en el 83, o sea, por supuesto que la justicia con estracera a la cabeza, los habeas corpus los revoleaba para cualquier lado, y en el 83 nos descubrimos demócratas. Qué horror, qué pasó durante todo este periodo. Éramos derechos humanos, me acuerdo del relator de América diciendo, díganle a la Comisión Interamericana que nosotros somos derechos humanos, y si no hubiera venido Patricia Derian y la Comisión Interamericana no hubiera intervenido, hubieran seguido tirando gente de los aviones. ¿Y quién fue que firmó? ¿Quién fue la declaración? ¿Quién firmó la declaración cuando vino la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? El Partido Justicialista, el único partido. El único partido que lo firmó fue el Partido Justicialista. Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente. Digamos, me parece que cada uno tiene que hacer su tarea. Yo hago la mía todos los días y ustedes, cada uno en lo suyo. Pero lo que quiero decir es que tenemos una alta opinión de lo que el pueblo puede llegar a hacer para, digamos, romper con toda esta... Sí. Y yo personalmente no tengo una alta opinión del pueblo argentino en este tipo de materias. O sea, en general tengo una visión mediano burguesa, como que este tema a mí no me llega, es un chimento, podría haber aparecido en un programa de chimentos a la tarde y daba exactamente igual. Y con lo que están jugando no es ni más ni menos que con los fundamentos de esta nación. Bueno, la pregunta ahí sería a contramano de lo que está señalando, es decir, de qué manera uno puede articular para que eso sí suceda. Porque bueno, entendemos para mí termino con esto, yo sé que Natalia quiere intervenir y no le voy a quitar. Para mí, honradamente, yo acá en este programa lo he dicho hasta el hartazgo. Lo primero de todo, naturalmente, es entregarle el poder al pueblo. O sea, el presidente no encuentra salida porque no encuentra los votos.
Pero resulta que la entrevista está con Fontevecchia. A ver, señor director, si lo vamos a ver, porque hay una respuesta en la entrevista a la que hacía mención Liliana Gendel con Jorge Fontevecchia por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando Fontevecchia le pregunta justamente por la cuestión de carácter judicial, por la reforma que en algún punto el propio presidente había presentado, como que era parte de su plataforma electoral. Después lo presentó en la apertura de sesiones del Congreso en repetidas oportunidades, y ahí dice, ¿no? A 3 años de asumir, bueno, ¿qué pasó con la reforma judicial que usted promovió? Le pregunta a Fontevecchia, ¿quedó estancada en el Congreso? ¿No se la trató nunca? Responde el presidente, muy fácil, los que se benefician con esos jueces son la gente de Cambiemos, no los quieren tocar. Esta justicia le sirve a Cambiemos. No he podido ser lo suficientemente reformista como hubiera deseado, porque siguiendo los canales que la República establece para reformar las cosas, no encontré el eco que necesitaba encontrar. No encontré el eco en la oposición en el Congreso, no encontré el eco en la justicia se pudo haber autodepurado sola y no lo hizo. A ver, tengo uno más antes que todo el mundo quiera intervenir, todo el mundo quiere intervenir, es que en el Senado salió la reforma, se aprobó, no se aprobó en diputados. En diputados no se pudo aprobar nunca porque Cambiemos se puso firme en no tocar a estos jueces. Ni siquiera los tocaba porque la reforma no les quitaba la condición de jueces. A ver, primero el doctor Ubeira, después todos, y yo hasta tengo una pregunta para hacerte con respecto a si es posible un referéndum. Con respecto a, ya que no hay eco... El eco hay que ir a San Juan, que hay un valle del eco. No, pero el presidente dice no hay eco. Bueno, no hay eco. Vamos a las cosas concretas. El presidente tiene dentro de la Constitución Nacional del 94, que coincido con mi amigo Peretti, que es uno de los ejemplos más desastrosos de la historia judicial, de la historia jurídica de la República Argentina, es el Pacto de Olivos y esa porquería que le aseguró la continuidad a Menem y naturalmente Alfonsín tenía el tercer senador. Después todo lo demás de que se construyó no sirvió para nada, las instituciones mezcladas, un sistema republicano con un sistema que es del régimen parlamentario, o sea, uno la mira, es una catástrofe. Pero al igual que la de 1853, la de 1994 dice lo del juicio por jurados. Entonces, yo le pregunto al presidente, ¿para qué te vas a gastar? No vas a buscar el eco de nadie. Implementar el juicio por jurado en todo el territorio de la nación. Pero a ver, el presidente lo que está demandando ahí es mayor apoyo, no encontró respaldo. No, yo estoy hablando de algo muy concreto. No, yo ya sé, pero evidentemente pero yo no necesito la oposición. Yo tengo una cláusula constitucional que dice que los juicios en la República Argentina son por jurados populares. Poné los jurados populares. Pero si hubiese un referéndum y la gente pudiese manifestarse, ¿eso serviría o no? No, pero el referéndum es otra cosa. Yo lo que estoy hablando es, él me dice que no hay eco. Él dice que las cámaras no sé qué historia. Sí. Bueno, la Constitución del 94 dice con toda claridad que... Sí, entiendo lo de los jueces. Los jueces serán por jurado. Muy bien, listo. Entonces agarrás, implementás en todo el territorio nacional, en vez de la reforma del Código de Procedimiento que hicieron, que en sí misma será muy simpática, es carísima, toda la historia, pero obvia nuevamente el juicio por jurados. Y yo lo que le digo es lo siguiente, ¿por qué le tienen tanto miedo al pueblo? ¿Por qué no dejamos que realmente sean 12 tipos o 12 mujeres o mixtas las que de alguna manera determinen si esta persona es inocente o es culpable? A Norteamérica le va de la gran puta con eso. Y a los ingleses lo vienen instrumentando del año, no sé, 1200. Los romanos lo usaron durante toda la vida. Y a eso no tiene que llamar ni a la oposición, no tiene que llamar a nadie. Agarre y dice, bueno, en 1994 tenemos tal cosa, bueno, lo implementamos. Ya está. Natalia. No, creo que lo que el presidente de la Nación llama falta de eco es falta de decisión política. Una cosa es construir consensos como medio, como habíamos dicho, instrumento, herramienta para llegar a un objetivo que en este caso era la reforma judicial, y otra cosa es tercerizar el costo de la decisión política que no querés tomar en el pueblo. Totalmente. Y esto lo digo para apuntar algo en el que disiento con el gallego respecto de quienes se opusieron o no en la última dictadura cívico-militar. Yo creo que en la Argentina la dictadura no duró 17 años, sino 7, porque, no sé, el paro hicieron las cosas muy mal.
Pero digo, yo no quiero Pinochet faltar se a murió en la... la cama. No, está bien. Pero digo, o sea, que hay una años continuidad. 79, 30 Sí. de marzo, uno de los primeros paros, hubo un decreto en donde realmente vos te tenías que volver a sindicalizar en una mesa donde había un milico y el dueño de la fábrica. Me parece que el pueblo argentino tuvo esa valentía. De hecho, más del 48% de los desaparecidos y muertos fueron trabajadores y trabajadoras y tienen directamente que ver con, con la estructura y estudiantes. Madres, abuelas. Madres y abuelas, o sea, Madres, me parece que ejemplo. tenemos un ejemplo. gran plafón, Nada porque más. si no... Es un tema... Nada No, más. pero Gallo, o sea, hacer justicia a esos Nada 30.000 más. compañeros y compañeras desaparecidos. Pero los desaparecidos son la consecuencia Y el natural. movimiento obrero también. Pero no, Gallego, pero no te el estoy movimiento no, obrero no, pero también. yo no te estoy hablando, porque esas son las víctimas del tema. Yo lo que estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de que hubo 30.000 desaparecidos, pero hubo 30 millones de tipos que se quedaron en la casa. Eso es lo que estoy diciendo. Son dos cosas distintas. No, está bien, pero las ponés un organizaciones, énfasis de alguna sacando, forma. sacando concretamente. Sustancializás esa parte. Todo lo que vos me decís está fenómeno. Pero ¿qué te quiero decir? Sacando las madres de Plaza de Mayo, que eran las que realmente enfrentaron duramente el sistema y que fueron las que convocaron la Comisión Interamericana, fuera de eso, concretamente, los organismos intermedios, todos estaban muertos de miedo, Y como las decía Malvinas Alfonsín. explican la caída de la dictadura en gran parte. Las Malvinas explican la caída de la dictadura. Yo creo que hay que ser claro en ese tema. Los organismos de derechos humanos fueron el ejemplo de la lucha contra la dictadura. El movimiento obrero, con dificultades, Ubaldini, una parte muy chiquita con el grupo de los 25 que decretaron aquel primer Y paro. pará de contar. Y después fue las Malvinas la que hicieron el resto. La clase política armó la multipartidaria para Totalmente. pactar con la dictadura, para pactar viola con Carlos Balbín. Con Carlos y Balbín. adentro de la multipartidaria dejaron afuera a toda la izquierda, porque no se bancaron que ni el Partido Socialista, ni el Partido Comunista, ni el Frente Izquierda Popular estuvieran adentro. Hicieron una cosa cerrada entre los 5 partidos, entre el PJ, la UCR, Democracia Cristiana, MIT y Partido Intransigente, y dejaron todo el resto afuera para pactar con viola una salida negociada con la dictadura. Esa es la verdad histórica. Amado. No, primero quería volver a lo del informe. No es casualidad que hayan elegido una mujer para tratar de engatusar, con todo lo que venían diciendo ustedes antes de la actitud machista de esos tipos que estaban tramando estas cosas en los chats. No es casualidad que hayan elegido una periodista y no es casualidad que haya sido una mujer la que se plantó y que no compró pescado podrido. Así que va un fuerte... ¿Cuál es la que no compró pescado podrido? La periodista de la Nación. Paz Rodríguez pero Niel. la compró antes, ojo, que esa sacó un par de cosas antes, operaciones Bueno, contra pero estamos hablando de esto, Estamos Pedro, hablando y del esto, informe. por lo menos lo que decía Paz... Pero tampoco la levantemos como ejemplo del le periodismo daba- porque no, no, lo no, de Déjame hecho- a mí que haga mi análisis. Bueno, tampoco la Vos haces fiscal, uso. ¿no? De Bariloche, Yo que creo reaccionó que- después de que se Por filtraron eso digo, los chats. creo que no es casualidad que hayan elegido una mujer Peretti es periodista, bravo. habiendo tantos periodistas varones que Sí. seguramente eran más amigos. O sea que es un hecho de subestimación y de llevarse a los empujones a una mujer también para que sea, como dijeron, vocera involuntaria. No es casualidad que eso haya sucedido y no es casualidad que se haya plantado. Así que bueno, esto quería resaltar del informe. Lo del informe pasamos demasiado rápidamente. Es tremendo lo que sucede ahí. No lo naturalicemos, no lo pasemos rápidamente porque es tremendo. La semana pasada se puso acá un listado de los delitos que se estaban cometiendo. Yo quiero recordar que el juez Ercolini, por lo mismo que él estaba haciendo, o que hizo, no que estaba haciendo, porque el gerundio Condenó a ni Jaime. siquiera va al pasado simple, condenó a Ricardo Jaime. O sea, Ricardo Jaime, Ercolini lo condenó por lo mismo que Ercolini hizo. ¿Quién va a condenar a Ercolini? ¿Dónde está la instancia institucional donde esto se va a resolver? Por eso yo creo... Perdón, en los chats Rendo dice claramente, quédense tranquilos porque el Consejo de la Magistratura está congelado. Claro. Bueno, cosa que es real. Pero lo explicó Sí. perfectamente Por Vanessa Sidley el día que hubo la conferencia de prensa. Vanessa hace una descripción exacta de qué fue lo que sucedió con el sistema judicial a partir de todos estos movimientos. Cosas que en general la gente Pero vos fijate el desconoce. escarnio público Que que me se hizo parece sobre importante. Ricardo Jaime. Perdón, Amado, Pero la gente quería no terminar sabe esto, por porque- qué está el Consejo
congelado. Pero que no, hay jueces que... Yo quiero una cosa que se entienda más fácil. Sí. El escarnio público en Ricardo Jaime que se hizo alrededor de ese juicio. Y este hombre, profesor universitario, matándose de risa, yendo a fumar habanos, porque surgió eso también, y vinos caros, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, me parece que acá tenemos que poner el énfasis. Y creo que Cristina, al final de su alocución, que yo no sé si es emocional o no, yo me considero muy emocional, no tiene nada de malo lo emocional. No, claro. Yo creo que la inteligencia es básicamente emocional, si no es cinismo. Cuando no la inteligencia no es emocional, es cinismo. Esos supuestos genios. Entonces, me parece que Cristina, cuando ella habla, porque fíjense, habla de lo electoral. Sí, sí, claramente. En ningún momento habla de correrse de la política. Cuidadito. Al contrario. Porque ¿no? política se puede hacer hasta desde la cárcel. Sí. Entonces, cuando Cristina marca esto que está marcando, está diciendo, che, este sistema institucional no da para más. No da para más. Está todo podrido. Yo creo que hay lofer. Creo que es un concepto que tenemos que seguir llevando adelante, porque además eso le da una sistematicidad en todo Sudamérica. No es una cosa solamente argentina. También creo que hay mafia. La vimos en los chats, para los que no querían verla. Y hay un Estado Y también paralelo. hay un Estado paralelo que se Claro. toca con el Estado en forma permanente, con el Estado oficial. Entonces, me parece que Cristina ha hecho un llamado fuerte a que revisemos la cuestión de la institucionalidad. Y acá hay dos planos. Un plano de muy corto plazo que hay que resolver porque no hay democracia, pero tampoco hay república. No hay separación de poderes, los poderes se sobreponen con los otros. Bueno, entonces, hay un primer plano que es muy corto que tiene que ver con cómo se resuelve esto. Se habló del 83. En el 83 también el gobierno de Alfonsín pretendió que los militares se depuraran solos. Bueno, no se pudo hacer. No pudo. Tuvo que cambiar. Y me parece que eso tiene que suceder hoy. Y creo que la forma de hacerlo es ir rápidamente a la comisión bicameral que está investigando el tema de todos estos temas que tienen que ver con la persecución y con la mafia, en definitiva, y llamen a todas estas personas rápidamente a que se presenten a la comisión bicameral, como hubieran hecho en cualquier democracia del mundo, como hacía Estados Unidos cuando había problemas que tenían esta envergadura pública. No puede ser que esto quede invisibilizado por una institucionalidad trucha. Lili, a ver, Lili, que te quería volver a lo que decíamos en relación a Alberto y algo que hablamos creo que el domingo pasado. Si una evalúa los resultados por los actos, podemos decir que hay dos cosas que se lograron. Estoy hablando del sistema judicial. Legalizar la deuda y proscribir a Cristina. Por lo tanto, cuando el domingo pasado hablábamos de la elección de Marcela Lozardo en el Ministerio de Justicia, y yo decía, de entrada estaba decidido que esto no se iba a tocar y para eso eligieron esta ministra. A los hechos me remito. Una proscripción y la legalización de la deuda sin ningún tipo de discusión previa. Y hoy Alberto diciendo que sigue bancando a Guzmán, que fue el mejor ministro de Economía y que le da muchísima pena que se haya ido. Úrsula. Dos cositas, si me permitís, Julián. Primero, sobre los dichos del presidente, la verdad que a mí me llama la atención que nunca se haya dado cuenta de quién tenía enfrente, ¿no? Porque nosotros sabemos cómo se comportó Juntos por el Cambio cuando fue gobierno, llevándose puesto absolutamente todo, dando de baja la ley de medios a través de un DNU, es decir, hicieron absolutamente lo que quisieron. Me llama la atención que este hombre todavía piense que se podía dialogar algo con esta gente que vive a las patadas. Eso por un lado, y me da la sensación de mucha ingenuidad por parte del presidente. Prefiero pensarlo así. Y por el otro lado, quería volver con el tema de los chats y de estos jueces fiscales diciendo que había que hacer unas facturitas, porque así entonces no quedaba en nada. Tuvo que salir el presidente a una cadena nacional porque si no había medios que no iban a tocar el tema. Y a qué voy con esto, hay un gran porcentaje de los argentinos y argentinas que están poniendo en duda el intento de magnicidio cuando lo vimos. Es decir, saben que con la complicidad de los medios de comunicación, con algunos otros temas que pueden ser los actuales, se va quedando se va perdiendo, ¿no?, la gravedad del asunto. Y acá hay algo que a mí me gustaría llamar un poco a la reflexión de todos los argentinos y argentinas, que tiene que ver con el intento de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. La quieras o no a Cristina, te guste o no Cristina, me parece que la justicia se metió
en un lugar que nos está sacando el derecho a quienes la hubiésemos querido votar, de votarla, ponele, pero a las que los detestan, a los que saben que es una chorra, que es una yegua, que es mala, que es fea y que es vieja, y no la querían votar, tampoco se lo van a permitir. Es decir, directamente la justicia te dice, no podés tener esta candidata. Ni siquiera la satisfacción de decir, mirá cómo le ganamos en las urnas. Entonces quedamos ¿Eso muy... por qué pasa? ¿Qué les parece? Pero porque por un lado le temen obviamente a Cristina porque saben que quieren venir por el litio, quieren no le dan ni margen. No le dan ni margen, pero digo, como pueblo es lo que yo quiero preguntar desde acá y interpelarnos. ¿No te gustaría que Cristina no gane porque no la votaron? ¿O te vas a quedar con esa duda de que no ganó porque la prohibieron? Es horrible. No, pero además, o sea, el Poder Judicial está siendo efectivamente el protagonista, el autor material directo o la terminal de ese poder económico que efectivamente se quiere llevar todos los recursos naturales, y ahí donde entra el concepto de Estado paralelo, de Estado mafioso. Utilizar esa estructura estatal para los fines espurios de la propia mafia. Pero a mí me parece, los que venimos repitiendo el tema de la cuestión judicial, que sigo insistiendo que fue infravalorada desde siempre, no porque lo económico no tuviera trascendencia, desde ya que sí, porque acá tenés jueces que, por ejemplo, yo no sé si es en el juez contencioso administrativo Casials, pero que directamente consideró prescripta la adquisición de las tierras por parte de John Lewis, y ahí también afecta a los recursos naturales de nuestro país. Es decir, está utilizando el Poder Judicial para en intereses contrarios a lo de los argentinos y las argentinas, pero también quien quien hizo lo propio para que Alejandra Giscarbó se vaya, quienes que era una de las que se oponía a la fusión Telecom-Cablevisión, o sea, todos los jueces resolvieron sobre cuestiones trascendentales de los grandes grupos económicos que proveen bienes y servicios a los argentinos y a las argentinas. Acá tenemos la articulación. Después hablamos a veces por qué no podemos enamorar a los jóvenes, bueno, que tienen los problemas de no poder adquirir su primera, desde ya, propiedad, su primer trabajo. Y eso es por el tema del trabajo. El trabajo precarizado viene de la mano de los conglomerados económicos internacionales en sinergia con los locales. ¿Y cuál es la franja etaria más precarizada? Justamente los pibes y las pibas. Entonces tenemos que hacer un poquito esa articulación para ver que hoy en día el Poder Judicial, que miren si el presidente no puede tomar algún tipo de decisión al respecto, porque hay juzgados en donde un juez está subrogando más de 2 o 3 juzgados y perfectamente podría declarar en comisión, digo, ¿no? Pero hay una cosa gravísima, porque está paralizado el sistema de justicia. Pedro. Hay una cosa gravísima, tan grave como la proscripción a Cristina, que es el fallo contra Nilda Garré. Sí. Ese es un fallo increíble para disciplinar a la clase política de una manera que nadie va a poder ser funcionario en este país. ¿Por qué? Porque va a tener que hacerse responsable con su propio patrimonio, aún cuando el juez no le dio orden de reprimir a Nilda, sino que es una decisión que tomó el Grupo Clarín para tratar de disciplinar a alguien que no le cae bien desde el mismo momento que asumió. Y otro tema quiero decir, me parece muy importante encontrar alguna salida a todo este embrollo, ¿no es cierto? Porque es un problema político muy serio. Yo creo que una de las salidas, porque como bien dijo Amado, Cristina dijo, me voy de lo electoral, pero al contrario, se queda en la política. Y yo creo que sería muy bueno y muy útil que Cristina asuma la presidencia del Partido Justicialista. Yo creo que es un lugar ideal para que ella pueda desarrollar una campaña de pelea directamente contra los grupos económicos y de una campaña internacional, latinoamericana, contra el lawfare. Creo que tiene un gran prestigio y desde ahí sería una plataforma excelente para potenciar las ideas estas. ¿Gallego? Sí, ahora creo que el 19 se hace una reunión importante con el Grupo de Puebla. Creo que es la que cierra el acto, la oradora es Cristina Fernández de Kirchner. Vienen varios vicepresidentes de la República de las diferentes repúblicas que integran Latinoamérica. Y me parece que es un buen foro como para empezar a conectar la política personal de lo que significa la vida personal de los argentinos con un marco mucho más importante que es el de Latinoamérica. Y el punto está en que, más allá de lo que decida la vicepresidenta de la Nación, también, queremos decir que la causa del atentado está rindiendo frutos, ¿no? O sea, tampoco la tiremos por el caño del desagüe porque, rinde frutos al ritmo de la justicia federal, ¿no?
Pero, bueno, que una de las personas a la cual la jueza tendría que haberle tomado el teléfono no se lo tomó, y luego la jueza ordena que le tomen el teléfono, digan que la borró porque lo asesoraron, es un hecho verdaderamente llamativo e inédito en la historia judicial de la República Argentina, ¿no? O sea, una juez que repite 2 órdenes distintas, sí, totalmente, y facilita de alguna manera el borrado de ese teléfono. O sea que todavía quedan muchas cosas por ver. Bueno, nos vamos a meter en ese tema un poquito más adelante. Ustedes mencionaban recién... Podríamos bajar el aire acondicionado. Sí, porque no bueno, lo iba a pedir ahora fuera del aire, pero lo pedimos ahora, señor director, si se puede bajar el aire acondicionado, que acá Nati se está congelando prácticamente. Todos estamos. No es que está sonriendo. No, pobre. Ya pronto no va a poder ni articular, digamos. Así que, si no, tráiganle un café con leche. No, sí. Acá o es mucho o es poco, digamos. Acá término medio no hay. Vamos a compartir el siguiente informe a propósito del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner y cómo lo interpretaron los medios de comunicación. A ver, señor director. Hay jueces, empresarios y medios periodísticos que viajaron al lago escondido. A mí me parece que merece una investigación porque me resulta cuanto menos sospechoso. Eso no tiene que ver con otra causa. ¿Por qué importa acá en esta causa? Julián Ercolini. Julián Ercolini es el juez que instruyó esta causa. Este señor armó la causa vialidad, con nada, como se vio en el juicio. En especial, quiero reconocer públicamente el trabajo realizado durante la instrucción por los fiscales doctores Gerardo Polichita, Ignacio Máiquez y por el juez de la causa, doctor Julián Ercolini, que fue la base sólida por la cual pudimos llegar con nuestra intervención a una certeza absoluta sobre los hechos objeto de esta causa. A confesión de parte, relevo de prueba, toda esta causa, dice el mismo fiscal, que se construyó sobre el trabajo responsable que hizo Ercolini. Y ahora vemos cómo trabajó Ercolini. Eso no tiene que ver con otra causa. Este señor que armó la causa vialidad es el mismo tipo que arma facturas truchas, que viaja pagado por Clarín, que arma operaciones sobre una causa judicial. Es decir, ¿qué credibilidad tiene la causa vialidad si la armó este señor? Convencido de que debemos decir nunca más a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto instruir al ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar que se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y en especial lo relacionado a su financiamiento. Escuchamos al presidente de la Nación hablando sobre un supuesto viaje que tiene que ver con, obviamente, la naturaleza privada de las personas, ¿no? Viaje que tiene que ver con, obviamente, la naturaleza privada de las personas, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista, y de las actividades que hagan dentro de su ámbito privado, Por supuesto, son algo que surge de una conversación privada, pero que, ¿saben qué? Tiene muchísimo interés público. Y es muy importante que la gente sepa si quienes ejercen poder sobre ella cometen ilícitos de manera secreta. Por primera vez en 40 años, los servicios de inteligencia se metieron en las... públicamente, a otras veces lo habrán hecho, pero no se conoció. Públicamente se metieron en las conversaciones privadas de las personas. Es decir, en la vida privada de las personas, que está, y en la libertad de las personas, que está garantizada por la Constitución. Por supuesto que el primer discurso que van a decir los kirchneristas es que las escuchas telefónicas que se conocieron hoy son ilegales. La verdad que son legales, porque están autorizadas por la justicia en el marco de otra investigación, que es el rey de la efedrina. Entonces, pincharon los teléfonos de Ezeiza y por supuesto ahí cayó la conversación de Lázaro Báez con su abogado. Por primera vez en 40 años, los servicios de inteligencia se metieron en las conversaciones privadas de las personas. Pincharon los teléfonos de Ezeiza y por supuesto ahí cayó la conversación de Lázaro Báez con su abogado. Pero que sea legal o ilegal, no significa que no esté expresando en la realidad de los hechos cuál era la relación, cómo
era la relación entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y después también con Cristina Kirchner. Se metieron en la vida privada de las personas. Es hora, ¿no? Ponemos las primeras escuchas. La historia secreta de las nuevas escuchas. Las nuevas escuchas, porque tenemos nuevas escuchas. Las escuchas, oigan y vean esta otra escucha. Hay una tercera escucha. ¿La escucha? Después de la pausa. Hoy vamos a presentar una nueva escucha. Otra más, Majul, sí, imperdible, nueva escucha. Ahora, esa escucha, yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica. Lo conseguí horas antes de empezar la temporada de la red en ese momento, mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. ¡Me encontré una cadenita de oro! Sí, mamá. Y debe pesar 670 gramos. Sí, mamá. ¿Dónde? Atrás de un árbol. Mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. Vos sabés, mamá, que yo siempre camino mirando para abajo. Mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. No es casual que justo cuando estás por arrancar con el programa te llegue esa escucha. Y ahí te respondo a vos y le respondo a Nancy. Claro, casual no es nada. Todo tiene un objetivo. Claro, casual no es nada. Todo tiene un objetivo. Muchachos, todo se originó en la pinchadura clandestina de conversaciones privadas, esa chanchada que es un hackeo de espionaje ilegal. Después podemos hablar, si querés, del contenido, es otra cosa. Después podemos hablar, si querés, del contenido, es otra cosa. Un chat de WhatsApp, de Telegram. Las conversaciones, yo puedo poner cualquier cosa. Muchachos, tanto le piden. Esto es el Poder Judicial de la República Argentina en articulación con los grandes medios, con las empresas. Y este es el sistema que hoy me condena a mí. Todos estos jueces, como todos los jueces, que no pagan ganancias, ellos dicen que no pueden pagar impuestos a las ganancias porque eso afecta su independencia a la hora de dar sentencias. Mirá vos qué bárbaro. Resulta que pagar impuestos limita su independencia, pero subirte al avión de Clarín, garpado por Clarín, yéndote al lago escondido, un ciudadano británico que está violando las leyes de la República Argentina, eso no afecta la independencia de las leyes. Eso es, no sé cómo lo llamarán, busquen ustedes un nombre. Yo ya se lo puse, mafia. Bueno, cuántas cosas para Sí. comentar vinculado con esto, la doble vara, el tema de las pinchaduras, No, lo de Joaquín Morales Solá, ¿alguien Le van quiere a dar hacer el una premio al mejor mención? payaso de Argentina. Pero a ver por qué, privada. porque él dice durante 40 años no pasó nada con esto y ahora justo... Pero 40 hace años 2 la años maneja. había dicho que había pasado. No, y Pero el que estaba cableado de bien. las cárceles no atenta contra la intimidad de nadie. Lo que no Hablar pasó con es que tu se lo propio hicieron abogado a y que ellos. te estén escuchando. Hay que respetar la privacidad, depende Las de acciones, quién, de ¿no? quién Depende de sea, quién, depende ¿no? de quién Depende de sea, quién, si no- El punto es que no le pasó a ellos. Yo Claro, quería- pero en verdad ahí lo que dice Joaquín Morales Solá es un acierto y es un reconocimiento de la verdad. Durante 40 años ellos manejaron las escuchas ilegales. Claro. Y en la Estás puta vida se supo nada porque ellos las manejaban. Ahora resulta que va este muchacho y ahora le acaban de pinchar el teléfono y sale a la luz. ¿Cómo es que esto no lo teníamos cubierto? Yo entiendo, Joaquín, la indignación, ¿no? Yo No, quiero pero volver además al es- tema es- de la, perdón, Nati, Sí. de la justicia, porque no me parece un dato menor, porque lo que vimos es al Grupo Clarín llevándose a estos jueces, fiscales, algunos ministros, un agente de la AFI y un De Alessandro. Sí, de Alessandro. No, y un publicista, además. Andá a saber para qué estaba en ese equipete. Pero invitados por Clarín, donde claramente queda al descubierto, lamentamos que se haya filtrado esto de sus vidas privadas, que son empleados, ¿no?, de Mañeto y que son empleados del poder real en este país. Con lo cual yo quiero volver al tema de la justicia, porque esto es tan grave que no lo podemos, me parece, bajar a algo que nos puede pasar a cualquier hijo de vecino mañana cuando, por ejemplo, necesitemos un remedio o una operación en una prepaga, tengamos que ir a operarnos y como el juez es amigo del poderoso dueño de la prepaga, Claro. no me van a dar remedio o no me van a dar la operación. Así de grave afecta lo que estamos viendo. Lo que pasa es que los casos de magnicidio son tan gigantes. Este caso de lo que está sucediendo, lo que acaba de suceder en Bariloche, invitado
por el Grupo Clarín, no podemos ver las pequeñas veces que nosotros tengamos que ir a pedir el servicio de justicia y nos lo nieguen. Y me parece que eso hay que señalarlo mucho. Y por otra parte, sobre el tema de Cristina, a mí me parece que una vez más, Cristina, bueno, es lo extraordinaria que es, te guste o no, y que tiene que ver con algo que me parece que sucedió en Brasil con Lula. La decisión de ella de bajarse es porque sabe que con la Corte Suprema que tenemos, en cualquier momento del año que viene, podrían proscribirla. Y no dar margen de maniobra para decir, bueno, con qué referentes vamos a pelear la presidencia. Y por otro lado, me parece que es muy astuta, porque si hay algo que une a todos juntos por el cambio, es el odio a Cristina. Sin Cristina, es como que se les rompe un poco la plataforma electoral de a quién odiar. Y por el otro lado, porque como asistimos en las elecciones de Brasil, recordemos que a Lula, mucha gente que le fue mucho mejor cuando fue Lula presidente, no lo votó porque decía que había estado preso. Entonces, cuando ella dice que presa, que todo lo que iban a hacer, me parece que le prestó mucha atención a lo que ocurrió en nuestro país hermano. Creo que ella lo que hizo fue acelerar los tiempos. Exacto. Como toda estratega política, si quieren, esta es la bala que me quieren poner, yo directamente hago caso, o sea, o enfrento, como decía Nietzsche, el problema de frente, directamente, y deja, por supuesto, sin plataforma o sin estrategia, sin táctica, a la oposición en ese sentido, porque ella lo menciona, lo que querían era una campaña donde mancillaran el honor de Cristina, decir que el Frente de Todos llevaba una candidata proscripta, pues yo quiero volver con el tema condenada. El tema de los jueces, porque hay ahí una noción de impunidad, ¿no? Muy palaciega. Sí. Las acciones privadas, bueno, las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo, así dice el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿no? O sea, que no sean un delito en sí mismo. Claro. Porque si en esa privacidad vos asesinás a alguien, no importa que sea privado. Entonces, me parece que la cuestión inconfesable que tiene que ver con lo espiritual y demás, eso sí está relegado, ¿no? Ahora, en cuanto ya es la comisión de un delito y es un funcionario público que justamente en uso de sus facultades tiene que respetar, tiene que ser y parecer juez, esto es espionaje hacia nosotros. De alguna forma alberga, subsume esa noción de somos impunes. Somos impunes, que es propia del poder también, ¿no? Y que se sienten protegidos por ese poder, ¿no? Por eso una facturita o malversada, adulterada. Es la descripción de un delito. Todos estaban obligados a denunciarse. Claro, si uno lo piensa en concreto, todas las personas de ese chat estaban obligadas a denunciar al otro. Había una cuestión de complicidad entre ellos. Porque eran funcionarios públicos. Ahora, el espionaje a los familiares de Lara San Juan, Joaquín por ahí se le olvidó, ¿no? Porque fue hace poquito lo de Lara San Juan. Pero hablan de sus propios chats, no de los del resto. Eso fue un espionaje, ¿no? No, quería sumar que hoy en el Cohete a la Luna, Berbisky hace una descripción en línea de lo que Natalia estaba diciendo. Para aquellos que tienen dudas acerca de esto de la privacidad, para los seguidores de Clarín, de La Nación, porque es cierto que hay ahí una cuestión referida a la privacidad, pero también hay algo sobre lo que insistimos, Julián, en este programa, que tiene que ver con el bien común. Y el interés público. Y el interés público, que son dos conceptos que parecen haberse perdido absolutamente, y que la política, en definitiva, tiene que volver a tomar esa bandera del bien común y el interés público. ¿Cómo no va a ser de interés público que un grupo de jueces, fiscales, funcionarios se reúnan en un lugar donde además, lo de Lewis, tiene varias denuncias y varias sentencias de la justicia argentina, que uno de estos personajes se ocupa de cerrar? No podemos entrar a nuestra propia tierra extranjerizada gracias a estos grupos de jueces que lo que hacen es esto. Entonces me parece que recuperar el bien común y recuperar el concepto de la militancia. Yo creo, Gallego, que es cierto que no hubo mucha expresión de ciertas cosas, pero hubo una resistencia durante la dictadura de muchísimas personas, que algunas dejaron la vida y otras sobrevivieron para contarlo y para seguir trabajando. Y a vos, a todas, a todos nos consta que hubo una enorme resistencia, que hubo muchas personas que se opusieron a la dictadura. Me gusta decir que este pueblo no respondió, pero sí creo que en este momento, tantos años después, frente al hecho del intento de magnicidio, estamos dormidos. Lograron adormecernos. Yo, en verdad, la verdad que te tengo que decir que si no te gusta lo que yo puedo opinar del tema, habrá que ponerle azúcar, pero yo no le veo
No, Sí, no, bueno, no es son- que no me gusta, es un debate. pensamos No, diferentes. yo en lo ¿sí? personalmente creo que este pueblo no está adormecido por el tema del atentado, estuvo adormecido antes, estuvo adormecido del 55 hasta el 73, sacando algunas organizaciones de los muchachos que ya sabemos cuáles son. Después lo demás, todos dijeron, dale campeón. Y en última instancia lo que hoy tenemos son que muchos de los que ocupan los cargos públicos en este momento son los hijos de los nietos de los golpistas del 55, de fruto de la dictadura del 76, y que siguen manejando determinados hilos del poder. Y el resto, que somos la gran mayoría, la seguimos balconeando como se balconeó durante muchísimos años. Entonces yo, digamos, lo que propongo, siempre he propuesto, es que ir a las, digamos, resoluciones de mano. Por eso te propongo lo del juicio por jurado, porque eso no hay que pensarlo, está en la Constitución, se puede hacer. Pero hay una cosa que es importante, que me parece que vale la pena remarcar, es que este gobierno tuvo una oportunidad de oro para haber hecho cosas verdaderamente significativas en el campo de la justicia, que es la que yo conozco. El tema económico pasó porque no lo conozco. Pero lo pudo haber hecho y no lo hizo. Entonces, que hoy en el reportaje el presidente de la República, que es abogado, que integra una cátedra de Derecho Penal, diga lo que dijo, Sí. de alguna manera demuestra una falta de, una impotencia del punto de vista político que no es propio de un presidente. Esto por un lado. No es el titular de un ejecutivo con un sistema republicano de gobierno. ¿Eso por qué lo decís? Obviamente que eso se lee, pero digo... La impotencia es porque, en cualquier caso, él es el articulador principal de la política de este o sea, país. era el trabajo de él hacerlo. Pero además Y si él no- lo dice, él lo No, dice. pero si no lo hizo es porque evidentemente lo está comentando como si él fuera un espectador del problema, cuando él es el, digamos, el responsable directo de todo Claro. esto. Esto por un lado. Y por el otro lado, me parece que es importante que la gente sepa, y esto es una cosa para plantear, que en la vida de un juez no existe, digamos, en esencia la vida privada. Porque los actos de los jueces los llegan hasta la casa. O sea, cuando el tipo va al supermercado, si decide afanarse el tarro de vinagre, es un problemón enorme. Claro. Si me lo afano yo, seguramente vendrá alguien y me dirá, venga señor, devuélvalo y me harán una observación. Pero que lo haga un juez, no existe la posibilidad de la vida privada. Y esto no lo digo yo, en Estados Unidos hay fallos a pasto con respecto al tema de que los funcionarios públicos no tienen una vida privada. Los actos son públicos desde cualquier lugar. O sea, hasta los reyes franceses se levantaban a la mañana con la corte visible para ver qué era lo que pasaba. Y si la mujer era virgen o no era virgen, se hacía público para ver si de alguna manera había un heredero y ese era legítimo. O sea, hay un concepto muy concreto con respecto a los actos privados de los hombres que son para aquellos que no se candidatean para ser funcionarios públicos. O sea, mi vida privada sí es absolutamente íntima, pero en realidad el juez, cuando trabaja, es juez las 24 horas del día, las 365 días del año. O sea que cuando ellos se amparan concretamente en que fueron hackeados y se observan estas conversaciones que son realmente lamentables y delictivas, no existe la posibilidad de decir a mí me hackearon. No, a vos lo que podés llegar a decir es que realmente te dieron la cana haciendo una cagada enorme. Claro, y la sí. tercera cuestión que quiero plantear es que cuando nosotros decimos que somos impotentes frente a determinadas circunstancias, como dijo el presidente, cuando uno lee los 300 chats, uno se da cuenta del miedo que tienen de que realmente le den la cana. Entonces, con 4 cosas del periodismo, con 5 tipos que se paran a la mañana y hacen periodismo acá en la República Argentina como para poder criticar a estos tipos, ya realmente les genera preocupación. Hasta la propia, el propio diario de la Nación, donde dice, bueno, a ver si todavía algún periodista de la Nación saca esto, dice, quédate tranquilo porque esto de la Nación ya vinieron acá al agua escondido. O sea, no es que tienen todo comprado, ni que todo es tan fácil como ellos quieren vender o como nos quieren hacer creer. Si nosotros tuviéramos una resistencia civil seria, vinculado a todos estos actos que estos tipos hacen. Pero ¿cómo se construye esa resistencia? Esa resistencia civil se construye desde la política y desde el presidente de la República, que es el primero que tiene que dar el ejemplo. Ahora, ¿cómo yo voy a mandar a un ministro a que vaya a la Corte Suprema, como fue Soria, a interpelar a los jueces de la Corte, y yo detrás como presidente de la Nación no digo concretamente que ahora el procurador
lo volvemos a colocar a Gil Carbó por decreto. Claro. Y si yo mañana quiero colocar un tipo como Luis Juez dentro del Consejo de la Magistratura, hago un bloqueo concreto de 200 milicos delante de la puerta del Consejo de la Magistratura y el tipo no entra, porque hay un conflicto de poderes que debe ser dilucidado. Entonces, si vos no interpelás concretamente al poder y vos no exhibís concretamente cuáles son los resortes que vos tenés como presidente, macho, para que me cuentes la realidad, ¿sabés qué? Pero pongo a cualquiera. Lo pongo a Joaquín, que es más divertido. Que me viene a contar que tiene 40 años, Que no hubo espionaje. No hubo espionaje y ahora le dieron la cana. No hubo este espionaje, hubo otros. Pero yo quiero ser claro en este concepto. Digamos, en verdad, ¿cómo se articula la política? Y la política se articula dando la cara. O sea, Lincoln era el tipo más pacífico del mundo, más bueno que el pan, y se dio cuenta de que no existía la posibilidad de articular un Estados Unidos si no iba a la guerra. Y fue a la guerra y costó 1 millón de muertos. Y el tipo estableció lo que hoy es los Estados Unidos desde el punto de vista de potencia mundial, porque el norte prevaleció sobre el sur y nosotros ganó Mitre, que ganó el sur en la República Argentina. Entonces, digo, para eso votamos un presidente. Esta es la cosa que yo quiero convocar. Entonces, que el señor se siente a hablar con Fontevecchia y se psicoanalice de cuál es la impotencia generada, tenemos que decirle que hace falta 1 kilo de Viagra en la política. Natalia. Bueno, yo en función, no lo digo en chiste, Muy bien. Es un concepto que vengo sosteniendo hace mucho tiempo, que hay que erotizar a la política, me refiero a esto, ¿no? No, realmente. No al kilo de Viagra. Digo, o sea, tomo el chiste de Ubeira porque creo que es a lo que se refiere y me parece que cuando digo erotizar tiene que ver con poner el deseo también ahí y poner no el deseo en un púlpito sagrado, sino una articulación política. Si nosotros venimos hablando que las acciones políticas están desvalorizadas respecto de lo que es el poder económico, y desde ya que el Estado está debilitado y que justamente estas mafias capilares se van metiendo en la estructura estatal, no podés ponerte al frente de un medio de comunicación y seguir bregando por este concepto de la impotencia de la política. Morí en la tuya, de última, porque fue justamente parte de tu plataforma electoral. Y me parece que Amado siempre esto lo recalca. El concepto de lo imposible en la política, que no es ser un utópico. Obviamente que las utopías siempre van a quedar, pero vos tenés que legar banderas porque todos somos finitos, vamos a morir en algún momento, y una cosa es dejar un plafón de construcción política, de ideas y de banderas para los pibes y las pibas que vienen adelante nuestro, y otra cosa muy distinta, me hizo acordar a Macri también, ¿no? Es decir, bueno, la verdad que los culpables son ustedes porque votaron al kirchnerismo. Por algo, como dijo el gallego, está en ese lugar, y me parece... espero que no creo de los que piensa mal y acertarás, pero cuando dice que este gobierno también es de Cristina Fernández de Kirchner, no quiero suponer que de alguna forma está tercerizando su responsabilidad, porque fue Cristina que a través de cartas y fue intentando no cortar un diálogo que era absolutamente fundamental, sobre todo en una mujer que estuvo 8 años sentada en ese sillón. Yo quiero volver sobre el chat que decía, muy cortito, porque me parece que es importante. Coincido con Ubeira de que es una mafia como... Se nota que hay miedo, se nota que responden evidentemente al grupo Clarín, que están hablando de... Pero en el mismo chat hay algo que me parece muy peligroso, que tiene que ver con las viejas prácticas de los milicos. Cuando hablan del director de la PCA... Me subo al lado un patrullero y vas exacto, van a buscarlo en un patrullero, tengo una fiscalía para una alcaldía, para que se hable. No, y lo voy a hacer cagar. Son las prácticas de los milicos, y Cristina pues, suele mencionarlo, y a mí me gustaría repetirlo para que no estemos distraídos, que salvo en Bolivia, la verdad que no va a haber más golpes de Estado con los milicos y las botas a la cabeza, sino que tiene que ver con la justicia. Y lo que tiene que ver este chat es lo que están armando, yo no sé de qué habrán hablado en lo de Lewis, seguramente no algo muy, muy afín al pueblo argentino. Querían aprender a pescar. Claro, sí, seguramente, sí. Exactamente. Pero digo, hay que tener mucho cuidado porque de verdad que va a depender de la justicia una posibilidad de un golpe blando en nuestro país que ya se está pergeniando, claramente. Bueno, el golpe blando ya lo tuvimos. Sí, una de las cuestiones vinculadas con lo que dice Úrsula era lo que adelantó el gallego el programa pasado, que decía... seguramente habrán ido a repartirse el poder antes de tiempo. Y de mínima, algo que amerite subir a alguien a un patrullero para hacerlo cagar o meterlo en una
alcaldía. Sí, el chat era interesante porque se competía a ver quién tenía... Claro, pero es ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Aparte es ministro de Justicia y Seguridad. Y el tipo se expresa en esos términos. Claro. Delante de los jueces. Si fuera George Orwell sería el Ministerio de Injusticia e Inseguridad. Pero, a ver, digo, yo no sé si estamos todos más o menos un poco en... Yo cuando vengo reclamando de que dejaron un espacio liberado la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para que estos copitos y todo esto impresentables hicieran lo que hicieron. Pero no tengo ninguna duda de que restaron apoyo y laburaron para los otros. Pero ¿qué duda te cabe de todo esto? Y en verdad la fueron a matar, porque la alternativa era matarla. Y de alguna manera el tema de la sentencia no es ni más ni menos que, o sea, para que Clarín diga, la bala no salió y la sentencia va a salir. O sea, a ver, ¿qué te hace falta, digamos, para enterarte? Claro. Digamos, para ser más claro. Y este muchacho dice, al de la PCA lo voy a hacer cagar. ¿Por qué? Y bueno, porque el de la PCA recibe el informe de todos los vuelos que circulan en el territorio y andás a ver si el tipo miró o no miró esa planilla, porque deben llegar colecciones de planillas de todos los vuelos privados. Pero con esta justicia, si te quieren hacer cagar, te hacen cagar. Pero resulta que al tipo le pueden promover una causa por cualquier naturaleza y en cualquier momento. Entonces, digo, Milani se pasó 3 años preso porque no se dio ante la presión de Rendo. Yo pienso de que también llegaron hasta acá porque, por decirlo de alguna manera, hemos sido muy indolentes. Hemos visto lo que pasó en Jujuy y resulta que van tanteando el terreno y van avanzando y van avanzando. Tuvimos 2 años con una ministra Lozardo. Lo digo porque ayer lo escuché por radio, lo dijo Cintia García, la secretaria de Ercolini es la hija de Lozardo. Lo dijo, es una cosa que cuando vos te pones a pensar te da un grado de... ¿Cómo dijiste? Perdóname. En el programa de Cintia García, que es periodista de esta casa, dijo que la secretaria de Ercolini es la hija de Lozardo. Eso lo escuché yo por radio. No estoy segura si es Ercolini u otro de estos jueces. Bruglia, me parece. Sí. Las prisiones preventivas pasaron como si no hubiera pasado nada. Yo lo que quiero decir... Los cableados en las cárceles. Sí, eso es lo que decía. A mí me parece que esta renuncia de Cristina interpela mucho a Alberto. Y la base electoral del kirchnerismo, con lo que uno habla todos los días, está muy enojada con Alberto. Sí. Está muy enojada porque los indica como el responsable de haber dejado sola a Cristina y que las cosas llegaran hasta este lugar. Eso es objetivo. Yo creo que hay que leer muy bien este momento. Yo si fuera Alberto lo leería con mucha atención este momento de lo que ha pasado. Porque daría la impresión que Cristina se cansó de que se suban arriba de sus votos y suban tipos que la puteen. O sea, todo el mundo se sube arriba de los votos de Cristina y después la putean. Digo, Rubinstein, por llamarte, el vocero que era que no me acuerdo, el nombre, Bion. Me encantó este tema de andar a laburar ahora si querés los votos. Claro. Yo me fui. Sí, ahora, como diría Moria Kazán, se le cuelgan a Cristina. Bueno, ¿entendés? Ahora anda a laburar. Era muy fuerte, Alberto, ¿viste? Pedro, me parece letrada de Borinsky. Es la abogada Mit Hans, letrada de Borinsky. Es la hija de Marcela Lozardo. Borinsky no cambia mucho, ¿no? Bueno, no, pero ahí está el dato. El dato concreto. No cambia demasiado, digo. Hay todo un entrecruzamiento acá que los ciudadanos estamos absolutamente indefensos y en libertad condicional, ojo, indefenso y en libertad. Pero me gustó eso de tomar y andar a laburar, ganate los votos vos. O sea, son todos tan fenómenos, tan vivos, que salgan todos a tallar. Yo me voy a mi casa. Parece extraordinario. Por fin, la verdad, que no he hablado nunca de este tema, porque yo hablo de los temas que nos competen, no de otras cosas. Pero la realidad es que cuando vi eso dije, pero por fin, Dios mío, es lo que hubiera hecho yo. Es decir, bueno, mi madre tenía un dicho, yo sé que no va a aplicar ahora, ¿no? Porque sé que acá mi amiga... Tiembla la mesa, pero no importa, Gallego, dale nomás. Pero es un viejo dicho español, decía que para ser puta y no cobrar es mejor ser mujer honrada, decía mi madre, ¿no? Y pero que en verdad es una enorme desgracia de que yo me tenga que poner toda una estructura política a la espalda, tenga que salir a gerenciar esa actitud política ante la gente y de alguna manera cuando llega el momento determinado no hay un tipo, digamos, que te salga a decir, bueno, yo te banco, estamos funcionando como un equipo. No, el silencio es una vergüenza. en el atentado. A ver, Amado, el silencio en el atentado y el silencio en la condena
Porque el silencio no es no decir nada. Es decir algo que es insuficiente para caracterizar la situación. Palabras de ocasión. Es muy grave lo que ha sucedido. Lo de la condena era algo que veíamos venir hace rato, porque además uno podría haber ido viendo cómo se había trabajado sobre otros integrantes del gobierno de Cristina para ir generando este momento, que este momento obviamente es la persona más importante de la política argentina y lo están usando para tratar justamente de que se termine una idea, que se termine la posibilidad de modificar la distribución del ingreso. Yo creo que ahí está el núcleo, porque Cristina, esto que se pone el cuerpo ella sola, lo pone ella sola, pero porque es la garantía de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Esto que señalaba Natalia, ¿no? Lo primero que hace un sistema de poder es definir qué es posible y qué no. Bueno, Cristina le demostró a la sociedad argentina que era posible hacer las cosas de otra manera, que había lugar para 47 millones, que se podía gobernar defendiendo a los sectores más vulnerables, pero a la vez mejorando la situación de todos. Cuando terminó Cristina su segundo mandato, no había ningún sector de la vida económica y social argentina que no estuviera sensiblemente mejor que cuando empezó Néstor Kirchner. Esto es lo que garantiza la figura de Cristina Fernández Kirchner y que lamentablemente en esta etapa no se dio. Eso se pierde sin Cristina. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de plantear esto porque me parece un recorrido interesante para este momento. Para mí no viene una Argentina sin Cristina. No viene una Argentina sin Cristina en el lugar que estaba, pero ella va a seguir siendo una voz, una garantía, una opinión, y pero la lideresa, central en la historia argentina. Tiene que ser presidente del PJ. Y yo creo que si se resuelve la cuestión institucional que ella planteó desde el principio de su alocución, es porque hay que escucharla entera, no solamente el final, yo creo que la decisión final tiene que ver con la situación que denunció, no con toda su vida y la República Argentina. Porque su vida y la República Argentina son los 12 años y medio más prósperos del 83 a la fecha para todas y todos. Y si agarramos la historia completa, por ahí también son los 12 años y medio más importantes de la historia argentina. Eso sin duda. Ella sobre el final dice, perdonen la indignación, pero el día que deje de indignarme voy a dejar la política. Por lo cual lo que está diciendo con total claridad es, yo me quedo en la política y por eso me indigno, pero ya no voy a estar en ese lugar en el Por eso que tiene estaba. que ser presidente del Partido Justicialista. Alberto tiene que tener un gesto y ofrecerle la presidencia del Partido Justicialista a Cristina y desde ahí liderar la resistencia a las corporaciones. Y lo que hay que hacer es llevar a la comisión bicameral del Congreso a todos estos tipos que andaban con los chats. ¿Quién lo tiene que hacer? Expliquen en público, la comisión, que expliquen en público, de cara a la sociedad. Está bien que no sea una pinchadura. A ver, contame qué es, si no es una pinchadura. Contame qué es. ¿La contame comisión por qué los puede estaban. llamar? ¿Por qué no? Ahí está representado todo el pueblo argentino en el Congreso Nacional. No hubo ningún movimiento, digamos, relacionado con eso hasta ahora. El diputado Valdés anticipó de que los va a llamar a todos y cada uno para que den cuenta concretamente de quién pudo haber sido la persona que los pinchó. Es una gran idea. La persona que los pinchó. Claro. Pero no se, o sea, se busca con ese concepto obturar la discusión quizás más relevante, que es ¿Para qué fueron? Claro, ¿para qué fueron? A mí me parece, por último, para cerrar y destacar, muchas veces hablamos de la reforma judicial que no tiene una sola dimensión. Una de esas dimensiones fundamentales son las usinas académicas que forman y contienen a estos juicios. Por eso me parece importante que se pronuncien, porque hoy en día están en esas facultades dictando clases. Y lo mismo que el colegio de la abogacía, ahora ya no es más el colegio de abogados, el colegio de la abogacía, que se tiene que pronunciar ante estas cosas. Pero digo, una cuestión. Hoy es el Día Nacional del Tango porque se conmemora el nacimiento de Gardel y de Caro. Y quiero leer algo en relación a lo que decías vos, Gallego, de Cristina, diciendo, bueno, que basta, háganse cargo de los votos. Bueno, hay un tango que dice que se le acabó el reparto de salvavidas, cachá esta onda, se acabó la sopa, a ver si así cobras un poco de impulso. Claro. Así que me parece que eso está bueno, ¿no? Se acabó la sopa, señores, se acabó la sopa. Feliz cumpleaños a Graciana Peñafort. Sí. Estamos todas de acuerdo en que le deseamos a Graciana que la queremos, la adoramos. Perdón, un mejor para terminar, cumpleaños. al campo a cachar giles que el amor no da para tanto. Bueno, sí, es una contienda de refranes. Aquí me pongo. Bueno, gracias, Julián, por No, que es el día del campus del Charlie. Los inocentes son los culpables, dice su señoría.
Ya lo decía en plena dictadura. Muy bien. Bueno, nos despedimos, fuimos. ¿se les parece? Programa realmente de colección en el día de la fecha. Nos encontramos, ¿les parece, el próximo domingo? ¿Cómo no? Dale. Siguen pasando cosas en La Rioja. ¿A vos te parece bien? Notaron, perdón, notaron que el saco de